La Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este espacio de las grandes académicas, hoy tiene el honor de tener en este espacio a la maestra Leticia Cano. Estimada maestra, le agradecemos muchísimo que nos haya distinguido con su presencia y su tiempo este día. Muchas gracias, es un gusto enorme, maestra, muy amables, gracias. Su servidora, Sonia Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género, les da la más cordial bienvenida a nombre de la química Berta Rodríguez Ámano, secretaria general de la PAUNAM. Si me permite, maestra Cano, voy a leer una pequeña semblanza. Es muy amplio su currículum, pero bueno, para que nuestro gentil auditorio tenga la idea de con quién estamos hoy entrevistando. La maestra Leticia Cano es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha hecho estudios también en la Universidad de Toronto, Canadá. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación. También concluyó estudios de doctorado en Trabajo Social y obviamente pues tiene un amplio currículum y trayectoria en la parte académica. Es profesora titular C de diferentes asignaturas en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social designada por la Junta de Gobierno de la UNAM en 2 periodos. Fue presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario de la UNAM y es integrante fundadora de la Academia Nacional de Investigación de Trabajo Social. Fue presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social y actualmente es presidenta honoraria de esta red nacional. También ha creado y es socia fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante honoraria del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. Ha tenido diferentes distinciones y medallas con aportes sobresalientes en diferentes instituciones y también dentro de la Ciudad de México. El 2 de diciembre de 2019, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, se distinguió con la creación del reconocimiento que lleva el nombre de maestra Leticia Cano Soriano. Por lo tanto, ha tenido esta relación de trabajo social con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Fue designada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México como coordinadora del Consejo Académico en el área de las ciencias sociales, nombramiento el cual desempeñó de manera fastuosa y muy comprometida y responsable con estos cargos. Actualmente realiza una labor docente y de investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, de tiempo completo. Tiene líneas de investigación muy interesantes sobre la política social y también otra línea sobre pobreza, género y emergencia social comunitaria. Ha dirigido diferentes tesis y ha participado en muchos conversatorios, conferencias, paneles y mesas redondas. Doctora, casi doctora porque está en su trámite de tesis, y bueno, pues le damos de nuevo la cordial bienvenida. Y la primera pregunta, si usted nos lo permite, en su infancia, ¿qué era la posibilidad de estudiar en qué áreas sociales, de investigación, científicas? ¿Cuáles eran en ese momento los talentos? Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Sonia. De verdad es un gusto estar aquí en APAUNAM. Agradezco antes que nada a nuestra secretaria general, a la química Berta Rodríguez,
a todo su equipo de trabajo, al maestro José Luis Sandoval, en fin, a todas y todos. Bueno, me parece que las infancias son como esta base importante que nos van permitiendo ir generando identidad y también vocaciones, ¿no? Pero justo recuerdo, yo creo que ya no hablaría de infancias, sino de adolescencias, que al cursar estudios básicos de secundaria y después nivel bachillerato, yo quería estudiar veterinaria, ¿no? A lo mejor por ese apego y amor que le tengo a los animales de compañía, sobre todo a los perros, los amo, los amo, los amo. Pero los destinos, incluso vocacionales, cambiaron. Y cambiaron muy gratamente también porque decidí años más tarde estudiar trabajo social. Y la verdad es que para mí ha sido trabajo social, es parte de mi vida, parte de mi compromiso, parte de mis convicciones. Soy trabajadora social de verdad orgullosamente y me siento muy afortunada de haber elegido de esta manera. Así que, pues de veterinaria a lo social, Sí, increíble, sí. pero yo creo que es parte, ¿no?, de lo que va surgiendo justo en las adolescencias también. Gracias, maestra, por compartirnos esta experiencia. Eh, ¿Qué ha sido la academia para usted en esta trayectoria de 32 años como docente? No, bueno, la docencia y el trabajo diario con jóvenes ha sido para mí eh, un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de compromiso enorme. El estar frente a un grupo, ya sea a distancia, ya sea de manera virtual, presencial, en cualquiera de los niveles de estudio, llámese licenciatura, maestría, doctorado, bachillerato, entiendo de verdad que implica una tarea muy importante, formar profesionales, y hablo en lo que corresponde a mi tarea académica cotidiana, profesionales en trabajo social, exige de estudios diarios, exige de actualización, de compromiso, pero también de estar frente a un grupo, por lo menos así lo creo, así lo pienso, con toda la apertura necesaria para escuchar, saber escuchar, para comprender situaciones y circunstancias de vida. Tan solo en la licenciatura, pues hablamos de grupos, por lo menos sí en nuestra escuela, de 50, 60 o 65 jóvenes. Y cada joven, cada una y cada uno, pues es una historia de vida. Entonces, yo creo que en el aula, que implica justo poner en marcha este ejercicio docente, también se debe poner en marcha, como he intentado hacerlo, la inclusión, el respeto a los derechos humanos, a las diversidades, incorporar, por supuesto, el tema, la perspectiva de género, en fin, muchos son los temas que se tiene que conversar, pero indudablemente la docencia es la mejor experiencia de vida profesional que he tenido. Y el trabajo con jóvenes, indudablemente, tanto en licenciatura como en posgrado. Bien, usted no nada más ha tenido esta posibilidad de liderazgo entre los jóvenes estudiantes, sino también como directora en 2 periodos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues con toda la comunidad académica. ¿Qué fortalezas vio en ese momento en sus académicos entre la misión, la visión, la vocación y la profesión de toda su comunidad académica? Bueno, hablamos de una entidad académica, de una escuela que cuenta afortunadamente con una planta académica interdisciplinaria, de profesorado que también
tiene pues ya una trayectoria importante, yo diría una antigüedad de trabajo, de cotidiano, de conocer a la profesión, no obstante que algunos no son trabajadoras o trabajadores sociales, pero imparten cátedra en la escuela. Hay ingenieras, ingenieros, psicólogos, psicólogas, abogadas, abogados, entre otras disciplinas y formaciones profesionales. La planta académica, por lo menos en mi experiencia, profesoras y profesores, encontré de verdad en todo momento una planta académica con una visión crítica y propositiva. De verdad, con una disposición para el trabajo en claustros académicos, en actividades. Recuerdo mucho cuando continuamos después de la gestión anterior en la escuela que encabezó la maestra Graciela Casas, continuamos y retomamos la modificación del plan de estudios. De verdad, no había profesora o profesor que dijera no puedo, al contrario, en todo momento participando, aportando desde sus saberes y de verdad encaminando un proceso que además no es sencillo cuando se modifica un plan de estudios, en este caso de licenciatura, y gracias de verdad a los claustros académicos, por supuesto a cuerpos colegiados, que además se integra con profesorado también de la escuela y con alumnado. Entonces, una labor comprometida, una labor éticamente responsable y una labor en la que hemos sumado esfuerzos para poder hacer una comunidad en donde prevalezca, por supuesto, el respeto y aún en los momentos difíciles siempre ha habido apertura para poder dialogar con profesorado, ¿no? Siempre, siempre. Pues es el baluarte de la UNAM, el personal justamente académico. Así es. Porque pues es nuestro capital intelectual, un gran capital intelectual. Maestra Leticia Cano, si nos pudiera compartir con nuestro distinguido auditorio cómo fue su experiencia liderando la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario de la UNAM y si enfrentó algunos retos. Claro. Bueno, esa experiencia de presidir la Comisión Especial de Equidad de Género del Honorable Consejo Universitario de la UNAM, hoy Comisión Especial de Igualdad de Género, pues la verdad que fue un altísimo honor en principio. Como trabajadora social, nuevamente, encabezar el trabajo colectivo, compartir experiencias y retroalimentar procesos con consejeras y consejeros universitarios de diferentes ámbitos, ¿no? De conocimiento, de áreas de conocimiento de la UNAM que han formado parte de esa comisión especial y por supuesto con directoras, directores que en mi opinión han sido clave para que la comisión lograra pues aportar lo que afortunadamente logró aportar, ¿no? Que fue, entre otras cosas, un documento muy importante de política institucional con perspectiva de género o de igualdad sustantiva, que, repito, fue una aportación que logramos hacer con el concurso de todas y todos quienes participaban en esa comisión. Yo creo que cuando estamos frente a estas responsabilidades, tenemos que ser muy abiertas, serenas, no, por lo menos repito, así lo veo, el encabezar esfuerzos significa sobre todo ser muy humilde, muy cuidadosos, en el sentido de respetar absolutamente visiones, posiciones, escuchar, incorporar, coincidir, trabajar en colectivo, porque a veces nos equivocamos y pensamos que imponiendo vamos a lograr resultados mejores o mejores resultados. Y en mi experiencia no es así.
Al contrario, a mí me ha dicho muchísimo el recorrido que he tenido por mi maravillosa UNAM y compartiendo con tantas directoras, directores, una de ellas, por ejemplo, la doctora Ana Buquet, con quien trabajamos, perdón, maravillosamente, repito, consejeras, consejeros universitarios, que la escucha, el respeto, el tomar nota, el ir incorporando, sumando, sumar, no dividir, sumar y sumar, nos lleva a resultados muy importantes, sobre todo para aportar a nuestra UNAM, que es fundamental. Y bueno, pues ya ese documento de política institucional forma parte de la ruta crítica que la sigo, esta coordinación que se crea en el 2020, pues ha presentado en varios momentos y es una satisfacción enorme. En su andamiaje en estos temas de género, de igualdad, también de género, usted desde su perspectiva de trabajadora social, ¿mucho antes ya lo veía venir o fue una situación que se dio con todo este proceso de Me Too y He4She? No, en el caso de la UNAM, Ujú. no, yo, a ver, antes del Me Too, He4She, la UNAM tiene una larga trayectoria en este trabajo, en este debate, discusión, aportaciones enormes sobre la perspectiva de género, sobre las teorías feministas. En la UNAM tenemos destacadísimas, ¿no?, universitarias de quien aprendemos todos los días. Y hablo no de este año 2024, estamos hablando desde el siglo pasado en la UNAM, desde la propia creación del Programa Universitario de Estudios de Género, con nuestra muy querida doctora Graciela Hierro, por citar una entre muchas universitarias comprometidas con el feminismo, con la igualdad, con la inclusión. Entonces, yo lo que sí me parece importante es entender que ni género, ni digamos, estos movimientos o expresiones y luchas importantes, ¿no? Por ejemplo, de colectivas, de mujeres organizadas, no es una situación de coyuntura o de moda. Esto es un proceso histórico, político, que además demanda y exige de participación activa, ¿no? Y de una convicción y de una postura muy clara en el sentido de entender que vivimos procesos en donde pues las violencias sociales, la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, pues lamentablemente no paran, no se detienen y que todas las instituciones y todos los organismos, sectores, no están ajenos a ello, ¿no? Entonces a mí me parece que la UNAM ha hecho un trabajo extraordinario, inclusive en mi propia escuela, con la doctora Julia Chávez Carapia, ¿no?, que es pionera en la escuela de colocar los temas feministas, de género, etcétera, maestras nuestras, ¿no? Pues nos han ido orientando, pero sí creo que hemos avanzado bastante. Mucho por hacer, pero hemos avanzado. Bien. ¿Cómo ha evolucionado, doctora Leti Cano, el papel de la mujer en el trabajo social y en los puestos hacia afuera de la UNAM? Claro, bueno, a mí me parece que en esta vida contemporánea, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, pero ahora vamos a referirnos al género femenino, han tenido desde la propia formación, creo que, habría que empezar con ello, ¿no? Quienes eligen estudiar la carrera lo hacen porque así lo decidieron. Es decir, tenemos, por lo menos en los últimos datos estadísticos de nuestra escuela, tenemos una población de más de 2,000 alumnas, alumnos, más de 2,000, yo creo ya 3,000 inclusive, que en un 90%, casi 100%, eligen el trabajo social porque quieren ser verdaderamente
trabajadoras y trabajadores sociales. Todavía estamos en la escuela en un 80-20, es decir, 80% mujeres, 20% género masculino y femenino, para ser inclusiva, ¿no? Hablar de género y por supuesto de diversidades sexogenéricas, muy importante mencionarlo. Pero hoy en día, cuando estudias lo que realmente te llama, te invita a ser una profesional de lo social, en el caso de trabajo social, me parece que se ha logrado en la academia colocar al trabajo social en un nivel muy importante de análisis, de discusión, de estudios, de investigaciones, de diagnósticos, de docencia a nivel nacional, latinoamericano, incluso en otras regiones del mundo, ¿no? Hay las profesoras, los profesores, pero sobre todo las trabajadoras sociales, me voy a referir a ello, en el ámbito académico, pues hoy en día estamos estableciendo colaboraciones más allá de un cubículo, ¿no? Que el cubículo es hermoso, Sí. pero más allá de un Sí. cubículo. Es decir, queremos colaboraciones de carácter nacional e internacional. En el ejercicio profesional, importantísima la incursión de trabajo social. Es más, me atrevo a decir que hoy es indispensable, indispensable, por los problemas emergentes que estamos atravesando y porque después de esa pandemia durísima, que bueno, no vamos a hablar solo de la pandemia, pero después de esa experiencia de emergencia sanitaria y social, con mayor razón, la inserción, la participación de trabajadoras sociales en el ámbito de la salud, sí, pero también de los derechos humanos, de la educación, en fin, de la alimentación, entre otros muchos rubros de carácter social y derechos sociales, es fundamental. Tenemos hoy en día egresadas que tienen cargos de responsabilidad muy importantes en el DIF nacional, en el ámbito de derechos humanos, en diferentes ámbitos, vaya. Me parece que ha crecido y se ha visibilizado. Mucho por hacer, sí, todavía, pero es una carrera que está ganando mucho espacio. Así es, afortunadamente. Sí. Doctora Leticia Cano, doctora y maestra, si pudiera priorizar 3 líneas de investigación en trabajo social, ¿cuáles usted definiría para poder replantear de nuevo la visión frente al público sobre los trabajadores sociales? Líneas de investigación. Bueno, de acuerdo con lo que yo he estado en estas décadas estudiando y ha sido mi convicción, mi vocación y mis preocupaciones también, pues serían, por un lado, los temas de pobrezas y desigualdades sociales que implican riesgos sociales, una segunda vertiente que tiene que ver con una categoría social de análisis que estamos trabajando al día de hoy, después de un proyecto de 3 años de investigación virtual durante la pandemia, y esto es la emergencia social comunitaria. Y lo otro, o sea, no es ir como 1, 2, 3, o sea, los 3 líneas tienen toda la relevancia. Y el otro tema, indudablemente, la perspectiva de género. Indudable, junto con derechos humanos, pero perspectiva de género no puede estar ausente en ninguna disciplina, ciencia, ejercicio docente, ejercicio profesional, en ningún ámbito puede estar ausente. Dentro de las políticas públicas en el área de trabajo social, ¿usted cómo percibe esta corriente que tenemos sobre varios migrantes de diferentes nacionalidades y pues bueno, vienen en extrema pobreza? Claro. Bueno, justamente la movilidad humana y las poblaciones migrantes, repito, todo es desde, por supuesto, mi perspectiva, me parece que es resultado de estas políticas públicas y concretamente políticas sociales que no han funcionado estratégicamente para prevenir y evitar estos flujos migratorios, ¿no? Generalmente
estos movimientos migratorios o poblaciones migrantes, que además hay que decirlo, por todo el trayecto que recorren, son víctimas de violaciones, de abusos, de maltratos, de robos, etcétera, etcétera, ¿no? Además ya de los problemas que cargan, de los problemas emergentes. Y con ello, justo el tema de las pobrezas, ¿no? Aunque sí hay que plantear hoy en día que también las poblaciones migrantes, tendríamos que ver de qué población migrante hablamos, porque hay desplazamientos forzados por las violencias, hay desplazamientos y poblaciones migrantes que tienen que buscar mejores posibilidades de vida porque en sus propios lugares de origen no encuentran oportunidades para vivir dignamente, como lo que dice el Programa de Desarrollo Humano del PNUD. Y en ese sentido, creo que hoy la política pública migratoria tiene que ser muy fuerte, es decir, consolidar muy bien sus estrategias para no violentar derechos humanos, para entender que son procesos que vamos a seguir viviendo y que además ahora con nuestro vecino de Norteamérica, pues seguramente se van a recrudecer o endurecer muchas más estas situaciones. Volvemos al tema, maestra, que le he comentado, los temas de pobrezas y desigualdades. Maestra Leti Cano, usted que ha participado y conoce bien justamente el protocolo que salió por parte de la UNAM, Ajá. y usted también pues estuvo en algunas de las mesas que conformaron esto. ¿Cuál es el gran aporte que tenemos de este documento para las académicas, los académicos, especialmente con el protocolo de la UNAM? Bueno, yo quisiera partir de un planteamiento. Primero, tenemos que trabajar mucho en la prevención. En la prevención. Generalmente lo que hemos observado, un grupo de trabajo que hemos conformado, lo llamamos inclusive Grupo Emergencia Social Comunitaria, es que generalmente lo que se ha hecho es trabajar o incidir en efectos o en impactos sociales o consecuencias de los problemas hoy definidos como emergentes. ¿Hacia dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto en el que se hace necesario, por supuesto, un protocolo. A mí me parece que fue una aportación maravillosamente necesaria para nuestra UNAM, cuando tuve el gusto enorme de compartir con compañeras de la UNAM, investigadoras, y con mi muy querida doctora Mónica González Contró, esos espacios de discusión, que incluso desde la abogacía a cargo del doctor Luis Raúl González Pérez ya se había iniciado como una propuesta y que retoma con mucho compromiso la doctora González Contró. Es una aportación fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir y sobre todo tenemos que saber cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para atender a una persona que se siente víctima de violencia de género, ¿no? O de violencia hacia su persona, ya sea mujer, ya sea hombre, ya sea homosexual, lesbiana, diversidades sexogenéricas, ¿no? Mujeres trans. Nadie, absolutamente nadie, tendríamos por qué vivir violencias, ¿no? En ningún lugar, pero menos en una institución educativa. Y cuando, maestra, usted me preguntaba respecto de la labor docente, me parece que ese es un punto importante, justo transmitir en las aulas el respeto, la inclusión, etcétera. El protocolo sigue siendo un instrumento, una herramienta fundamental. Y permítanme decir, y perdón que abusé de la palabra, pero en el caso de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, pues fue de las primeras entidades académicas en donde se crea una figura de unidad
para la igualdad de género en la Escuela Nacional de Trabajo Social, atención multidisciplinar para los casos de violencia de género, que ahora mi muy querida directora, la maestra Carmen Casarratia, pues ha dado continuidad y atención y seguimiento, yo diría, muy importante a esta vertiente de trabajo. Maestra Leti Cano, no sabe qué maravilloso estar escuchando todo lo que ha compartido con nuestro distinguido auditorio de académicas y académicos de la UNAM, afiliados a la PAUNAM. Le agradecemos muchísimo su presencia y su participación. A nombre de la química Berta Rodríguez Sámano, le envío un cordial saludo. Mi nombre, Sonia Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género de la PAUNAM. Tengan ustedes un lindo día. Gracias.